نقوم بإنتاج الأدوية. غالبية والله أهم الأدوية كيف ليزونتيبيوتيك مضادات الحيوية، ليزونتي باكتيري وسوليسيونيس وبوماداس، ليزايناس، السويرو اللي كامل متوفرة ماتيريا بريما نعدلوه. El laboratorio de producción de medicamentos fue inaugurado en el 97 para producir medicamentos, por si podíamos regresar al Sáhara Occidental. Este laboratorio ha desempeñado un papel muy importante en la formación, en la producción de medicamentos, principalmente, ya que ayuda al pueblo saharaui que lleguen medicamentos al paciente saharaui. Casi cubre anualmente más de 20.000 tratamientos. Yo soy el más antiguo aquí, pero yo veo que los jóvenes han ido incorporando al laboratorio y han adquirido unas experiencias en el manejo de las sustancias químicas. Son todos universitarios, formados en distintos países y han podido desarrollar y progresar este laboratorio. Hubo un cambio porque anteriormente elaboramos menos cantidad, pero después se fue incrementando porque gracias al esfuerzo de todos, tanto quien nos envía la materia prima como el esfuerzo de los trabajadores. Antes cubríamos nada más el Hospital Nacional y el 27, que ahora es Bujdur. Pero después de esto pudimos ampliar y esforzarnos más y elaborar más medicamentos hasta que puede cubrir toda la población, puede llegar a todas las wilayas. Este es un proyecto que, si tú entras aquí y dices, madre mía, qué cosa tan grande, tan alucinante en medio de la nada. Son los únicos campamentos de refugiados del mundo donde la ayuda humanitaria la distribuyen los propios refugiados o sus representantes. En Ruanda, en Etiopía, en donde quiera. Son las ONGs los que hacen la distribución de la alimentación a los refugiados. Nosotros desde el primer día hemos rechazado esa opción. Eso nos habría hecho un pueblo de mendigos. Y nosotros no somos mendigos. Nosotros hemos sido forzados a venir aquí.
Hemos hecho bastante, hemos luchado en el campo militar, en el campo diplomático, en el campo social. Hemos establecido una sociedad en los campamentos de refugiados, en un lugar inhóspito donde nadie pensaba que se podía vivir. Nosotros fuimos a 53 provincias españolas, pero consecuente a unos acuerdos entre España y el reino marroquí y los mauritanos, pues el famoso acuerdo tripartito, fuimos víctimas de esa doble invasión mauritano-marroquí. Y la gente huyó como pudo, intentando pues buscar cobijo donde sea. Primero los asentamientos fueron en las mismas fronteras del Sáhara Occidental, pero consecuente a los bombardeos, pues la gente fue huyendo más al oeste, más al este, hasta penetrar en las fronteras argelinas, y Argelia pues nos cedió parte de su territorio donde poder tener la población civil, especialmente la población civil, mujeres, niños y ancianos. Y la gente se asentaron aquí y no conocían, no había adaptación de sus organismos a las enfermedades propias del medio, ni había alimentación alguna, ni había cobijos donde poder cobijarse. Las tiendas que se formaron, se montaron en aquel entonces eran melfas, que de algunas mujeres, la melfa en sí, el atuendo que nos ponemos, que se ponen las mujeres, y 2 o 3 palitos servía para 2 y 3 en ocasiones, para 4 familias, para poder abrigarse bajo la cúpula celestial. Y hemos logrado lo imposible, porque hemos logrado escolarizar a nuestros niños, curar a nuestros enfermos, educar a nuestra gente. Todo esto con la esperanza de que algún día podamos regresar, siempre lo antes posible. Sin embargo, esto está durando demasiado. La nueva generación no está dispuesta a aguantar más tiempo. La inmensa mayoría de la población son jóvenes, menores de 25 años, muchos de ellos formados, muchos de ellos con carreras universitarias, y no están dispuestos a seguir con los brazos cruzados. Incluso hacen presión sobre la directiva del Polisario para una de dos: o traerles la solución prometida el año 91 a través de un referéndum de autodeterminación organizado por Naciones Unidas, o dejarles continuar con la lucha que sus padres habían comenzado el año 75. Bueno, este campamento tiene la novedad es que es un campamento con una gran organización, es decir, las estructuras organizativas son muy importantes, y en ese sentido pues es una ventaja añadida a otros campamentos, pues lleva mucho tiempo, hay autoridades que se encargan de diferentes sectores, pero sigue siendo un campamento de refugiados. No ha sido fácil. El año 76, el 27 de febrero,
Cuando proclamamos la República Árabe Saharaui Democrática no había absolutamente nada. Lo primero que se ha hecho fue la formación de un gobierno restringido, con un presidente, un primer ministro y unos pocos ministerios, y luego se empezaron a crear las bases de esa infraestructura que hoy se ve, son los ministerios con sus sedes, con sus representaciones regionales, locales. Se empezó sobre todo a elaborar un plan estratégico para crear una administración nacional, cosa que no teníamos, ni siquiera la hemos heredado del colonialismo español. Se han creado las dairas, se han creado los barrios, se han creado las wilayas, que son las regiones. Todo esto lo estamos haciendo sin recursos propios. Dependemos entera y exclusivamente de la ayuda internacional y la manejamos perfectamente porque sabemos que sin ella no podríamos sobrevivir. Polisario tuvo que hacer frente como organizador de esta masa de gente enorme con un sinfín de problemas. Para ello pues, se clasificó la población en cinco grupos, uno de ellos destinado a la salud. Empezó a formar en cursos acelerados al personal para poder atender los diferentes campamentos y a las unidades del Ejército de Liberación, enviar gente con un nivel académico determinado a las universidades, especialmente en Cuba, en Argelia, en Libia, en Siria, en algunos países del este y en Alemania, especialmente en Bremen, a formar pues, los futuros cuadros y a formar pues, los futuros médicos que a partir del 82 empezaron a recibir ya los primeros graduados, a la vez que intentar creación de estructuras para poder cubrir la necesidad y demanda de la población mediante la creación de dispensarios, hospitales regionales y hospitales nacionales, y dedicar la quinta parte de la población al cuidado pues, de las aguas, al cuidado de la higiene. Al igual que otros comités o grupos que se dedicaban a la educación, a la repartición de los víveres o alimentos, y a la artesanía y a los asuntos sociales, como son pues, los asuntos relacionados con los matrimonios, divorcios, etcétera, etcétera. Me fui a estudiar a Cuba en 1985 con mucha gente, con casi 800 niños. Me fuimos de una edad casi 11 años o 12. Fuimos a la República de Cuba, donde quedamos en el mar casi 15 días en el Atlántico, a bordo de un barco. Y después fuimos trasladados a la Isla de la Juventud, donde ahí hay escuelas de secundaria, con muchos extranjeros también. Después secundaria nos pasamos al pre en la Isla de la Juventud y después a la Universidad en Matanzas. Bueno, yo he decidido quedarme porque si alguien piensa ese pueblo necesita ayuda, son familias nuestras. Este pueblo no se debe abandonar. Estuve en España desde el 95 hasta principios de 99. Eso fueron unos años seguidos sin venir acá, sin ver a mi familia. Era muy duro, porque que seas una niña, que te veas obligada a que estés lejos de tu familia sin poder venir, porque entonces no tenía pasaporte, era menor, los papeles eran muy difíciles, aunque mi familia española lo intentó mucho. Pero eso también es una de las dificultades que hemos vivido y que nos hemos visto obligados a perder casi totalmente el contacto con la familia. Yo me acuerdo que hablaba muy poco con mi madre, hablaba una vez, no sé si eran cada 2 meses o ahí. Teníamos la oportunidad de que bajaban familias, ¿no? Escribían cartas, me escribían, pero nada más. Cuando llegamos aquí hace 40 años pensábamos que iba a ser por un lapso de tiempo muy corto, que íbamos a luchar contra el ejército marroquí, liberar nuestro país
y regresar a nuestra tierra liberada. Todos los días son iguales. Es una vida muy rutinaria. Te levantas y enseguida duermes y no ves nada nuevo en tu vida. Te despiertas en el mismo sitio donde es todo tierra y con una rutina que yo la considero una rutina que mata realmente los conocimientos de la persona, porque vienes aquí el día que te gradúas, por ejemplo, bien preparada, ilusionada, dices, "Uf, es que quiero ser útil, quiero hacer, quiero trabajar, quiero practicar lo que he estudiado". Pero a medida que va pasando el tiempo, te das cuenta de que todo eso te está como mortificando, como si fuera un virus que te está matando poco a poco. Porque aquí no hay nada. Yo siempre lo llamo el infierno. No hay un futuro, no hay una vida. Es que, mira, si queremos decir, aunque nos hayamos construido casas en medio de la nada, en un país que no es nuestro. No puedo quedarme así en la jaima sentada, esperando a que me repartan algo que a lo mejor es que no me cubre nada. Te reparten 1 kilo de arroz en un mes para cada persona. ¿Qué es lo que te cubre eso? Necesitas comer como necesitas beber, como necesitas vestirte, ¿no? Y necesitas cosas de casa, de aseo, de, no sé, todo lo que es importante para la vida normal. ¿Qué sería de nosotros, por ejemplo, aquí, si no nos repartirían comida? ¿De dónde sacamos? ¿De dónde sacamos lo que para comer? ¿De dónde nos vamos a vestir, no? La situación de casa es un poco difícil, entonces pues me lo pensé un día y hablé con mi madre, con mis hermanas y propusimos lo de la tienda, ¿no? Le propuse que vendiéramos esos camellos que teníamos, entonces pues junto con mi madre, con mis hermanas y gracias a los que nos dejó mi abuelo, hemos tratado de coger ese dinerito y hacernos una tienda que es nueva, pero bueno, que nos ayuda a mantenernos aquí en el medio de la nada. Vendemos cosas y de eso pues podemos vivir más o menos. قلت لها انا فرض عليا من تزيد من الحرب اللي ناقص فرض عليا من تجيب الخياط تعرفي المناسبات ونعرف عنها مولي تجيب الباستريكه صغيره تعرفي عنها حكمه وخالك شتي والله والسوق مولي تعرفي عنها ما نقدو نقطعوا عنه قبالك السوق الاول بالمصدر تقريبا تعرفي عنه فرض عليك انت كيسيبي لي حكم هو اللي تدخلي بيه ياسر من تضمني بعد بيعته تعرفي عن السوق هو مصدر كل شيء من الولايات كاملات في مياسم السكان تندوب دائما يشروا Yo que tengo 37 años, pasé mi vida en los estudios, llegué aquí porque me siento con un compromiso con mi pueblo, estoy ayudando, tengo que esperar otros 40 años para que mis hijos me entierren aquí, tengo que esperar 40 años más para que yo entierro a uno de mis hijos acá, o a mis padres. A través de la ONU sabemos que no va a haber ninguna solución y en la historia nunca hubo. Y el único modo que yo veo que podemos devolver a nuestro país es la guerra. Unirnos y ir a la guerra, al precio que sea. Lo más importante es devolver a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, a su territorio de verdad. Porque una persona sin tierra no tiene dignidad. ¿Qué es lo que hemos logrado después del cese del fuego? Paz, tranquilidad. Está bien que haya paz, está bien que haya tranquilidad. ¿Pero dónde? ¿En un campamento de refugiados? No. O los saharauis como pueblo siempre han sido un pueblo pacífico, siempre han sido un pueblo muy honesto. Nunca
hemos entrado en el terreno ajeno, nunca hemos colonializado a nadie, nunca fuimos a quitarle nada a nadie. ¿Por qué vienen a quitarnos a nosotros nuestro terreno? ¿Por qué nos invaden a nosotros? Realmente somos un grupo unido, que realmente la gente le dice a este laboratorio que es una rosa en un desierto. Hemos ganado la confianza de nuestros pacientes y de nuestro pueblo, porque en principio cuando le digas a un paciente, ¿quieres, le das, digamos, el paracetamol? Te hace la pregunta, ¿hecho aquí o hecho afuera? Te diga, hecho aquí. No, porque no confían. ¿Sí? Pero realmente en estos últimos años ya confían y vienen y te digan, no, quiero los medicamentos producidos a nivel nacional. هون مع هون بلاصة اللعب ولا هون بلاصة الجوقة ولا هون بلاصة ما هو عنه حد يعود عنده مسؤولية كبيرة باش يقد يشتغل الحقيقة في هذا المخبر. ولكن الحقيقة في هذا المخبر عند باش من تجي تجبر فيه ناس مثقفين قاريين الحمد لله ومتفهمين عنه هون موضوع ذات مسؤولية كبيرة ترتب عليه حياة أشخاص وممات أشخاص. نحن كصحراويين أصلا هذه الظروف اللي وجدنا فيها منين مشيناها بهذه الحالة اللي مشيناها بها غريك باش كان نوصلوا للهدف اللي هو أصلا جابنا هون. الهدف اللي جابنا هون عننا وفاء من الاحتلال يعود ونحرر وطننا ونشتغلوا في وطننا ونبنوا وطننا باش بشغلتنا نحن بيدينا أولادنا كلها يساهم من جهته. هذه هي باش تنتم دافعين هلا الصيدلية المركزية. دائما أنا هون شايفة أني مسؤولة أني نظهر المرأة على صورتها الحقيقية، المرأة الناجحة، المرأة المثقفة الناجحة، المرأة المميزة، المرأة اللي قادة تعطي كغيرها من مثلا عن كيف الرجل قادة تعطي بأحسن صورة، قادة تعطي أكثر من يعطي هو. هذا هو هدفي أنا في الخروج كالعام، ما كان هدفي المادة مثلا عني ولا نعود عندي راتب مستقل ولا هذا بالنسبة لي أنا مثلا كمالي ما هو الضروري أساسا، هو اللي جعلني أنا نخرج للعمل. وفي مجال مثلا في ظرفي أنا كلاجئة مسؤولة أكثر، لأن المرأة في بداية الثورة هي اللي عطات في الثورة، هي اللي بنات الثورة أساسا، هي اللي الرجل ما كان موجود أصلا، الرجل كان يمشي جاهد، المرأة كانت مسؤولة عن تربية أبنائها، مسؤولة عن القيام ببيتها، مسؤولة عن التعليم، مسؤولة عن العمل في اللجان، مسؤولة عن المرأة هي أصلا اللي بدأ إنشاء هذه الثورة. كيفتاش المرأة تبدأ بنشأة الثورة وتتراجع في نهاية الثورة. احنا ملزمات أن دائما نعطوا في الثورة إلين نحقق هدفنا الأساسي هو النجاح ونرجعوا لأرضنا ونكونوا كغيرنا من نساء العالم. Nosotros, cuando mandamos los medicamentos a la farmacia central lo envía a la farmacia regional, a todas las farmacias regionales de las wilayas. Cuando llega a la farmacia de la wilaya, lo distribuye a los dispensarios de las dairas. Siempre hemos estado en salud, prácticamente. Yo estuve un año en el ejército, pero luego el resto... Todo mi vida de salud.
Es decir, todo nosotros, nuestro esfuerzo y nuestra obra, nuestra y juventud, nuestra esperanza es eso. Es el papel que jugamos en la sociedad. Debemos cumplirlo hasta el fin, porque es lo que debemos hacer. El combatiente hay que llegarnos a la tierra. Es decir, el profesor hay que dar clase hasta el final. Y después, cuando ya estamos en nuestra tierra, el que quiere elegir un camino, lo elige. Dio fruto. Si no, los saharauis no existen hoy. Era una salud, ¿por qué llamamos salud pública al Ministerio de Salud Pública? Porque no era una salud especializada, basada en infraestructuras, en medios, en medicamentos, en antibióticos de primera, segunda y tercera línea, ¿no? Es una salud pública en donde toda la población participa. Paralelamente a lo que se estaba haciendo a nivel del frente, a nivel de la lucha armada contra la invasión, se estaba igualmente educando y preparando a toda una sociedad. Decirlo ahora es simple. No es que hayamos logrado la perfección, imposible, aún estamos en la era arcaica en comparación con otras sociedades, pero nosotros que hemos vivido el inicio en sí, el caos, el desorden del comienzo, nos sentimos realmente orgullosos de hablar de lo que hemos obtenido hoy, del fruto que estamos cosechando, porque no es fácil cambiar un tabú o cambiar la idiosincrasia de una sociedad, o cambiar sus costumbres alimenticios, o cambiar hasta su forma de convivencia. Eso no se exige en otras sociedades quizás cientos de años. Aquí, en 40 años, realmente hemos logrado lo que quizás ninguna otra sociedad ha podido lograr. Tenemos dos hospitales nacionales, uno es un hospital de Bola y el otro es el hospital Bachir Saleh. Son hospitales quirúrgicos y tenemos 7 hospitales regionales. En cada wilaya hay un hospital regional y en territorios liberados hay 2, uno en la zona norte, que es en Tifariti, y el otro en la zona sur, en Agüenit. Tenemos 39 dispensarios. Tenemos una plantilla de 1.300 personas, médicos, especialistas, médicos generalistas, técnicos y licenciados en enfermería en diferentes departamentos y auxiliares de enfermería y los diferentes servicios del ministerio. Estamos funcionando. Trabajo porque quiero trabajar y trabajo porque es mi pueblo y lo necesita y por el que estudié. Porque si yo no lo hago, ¿por qué tiene que venir el otro que lo hace? En los campamentos no contamos con oftalmólogos. Todos somos técnicos, que son alrededor de 12, 14 personas que son técnicos de oftalmología, optometristas. El día que te quedas tú sin un médico y tienes a mucha gente con catarata, ¿qué quieres decirme? Me estás diciendo que el pueblo va poniendo ciego uno detrás de otro cotidianamente. Alrededor de 1.000 personas pueden estar ciegas en un día, porque la catarata, cuando avanzan que afecta el glaucoma, y mucho más se va cuando hay glaucoma sin tratamiento.
tenemos que operar alrededor de 800 a 900 casos al año para que en 5 años se reduce la catarata. Si la gente tiene mucho ánimo de seguir adelante. Tú eres un médico, tú eres un cirujano, te vas, tú eres ingeniero, tú eres arquitecto, lo que quieres. Nosotros podemos ocupar lugar. No somos ingenieros, lo hacemos ingenieros. Si no somos médicos, seremos médicos. No yo, es el pueblo completo. Aquí ha llegado un niño con 12 horas de nacido, con catarata congénita. Han llegado niños de 7, de 8, de 9 años que no veían, salen viendo cuando el siguiente día o la semana después. Eso es muy fuerte. Wallahi. En este medio ambiente difícil, llega a veces un mes completo de cirugía. Nadie puede salir. Y se sale o bien asmático o bien con problemas visuales. También influye, puede haber un estrés que puede conducir a una hipertensión, a enfermedad crónica, incluso ataque psiquiátrico o que se fallece. Estas son realmente situaciones bastante críticas y difíciles revivir en esta situación de este maldito volcán del desierto. Tenemos muchas enfermedades respiratorias, asma bronquial, bronquitis y neumonías. Y además lo que tenemos más sobre las enfermedades crónicas, la hipertensión y la diabetes. Y en cada barrio tenemos una jefa de barrio. La jefa del barrio es encargada de llamar a las madres para venir a pesar sus hijos y para venir para vacunar a sus hijos también. El momento en que le toca que una madre viene para el taller o para el taller de alimentación, la jefa del barrio también tiene que avisar a esta madre que tiene que estar en el dispensario a las 4, por ejemplo, y media para el taller aunque es un taller sobre la importancia de las vacunas o la importancia de la alimentación. وانتم نذكروكم بتوزيع الصبح عطينا السمك توزيع البيض والخضره والتاكيد يعاود الرجلين قبال يجي التقسيم اللي يعيط له يعود يحفي عليه 11 اذا تسمعوا ابوكم هم اللي تعالوا له رانا علمناكم علموا جهدهم مرحبا بكم سهرانا منرحبين بيه سهلين ايوا تعقبون الخير ودعوكم الى ساعة خير والله مهبة زمان مولانا وزمان سميع للباس يبلغ ان شاء الله هم تودونا الزيارة والله يكون كنت غير ما كنت قدنا حاجة جابدتهم ذا سلمون عليكم كاملين يا اخوتي تعقبون الخير مرحبا وسهلا ان شاء الله رايحين Trabajamos con niños con parálisis cerebral infantil, la mayoría, con niños que tienen parálisis del globo brachial. Normalmente, si no llegan temprano, las deformidades aumentan. Después ya de 5, 6, 7 años, ya es poco lo que se puede hacer por ellos. Ya pierden la plasticidad que tiene un niño. بسم الله الرحمن ومسألة ثانية عن هذا المشروع مهم لا يقل زاد ما يقل أهمية عن أي مشروع عن هذا معدل قسم تابع لوزارة الصحة اللي هو تدعى إدارة السلياكية
وهذا القسم يتكون من شريحة من المجتمع لا بأس بها، وهذا المجتمع فرض عليه احتياجات تتم مضمونة على الأقل عن طريق وزارة الصحة وعن طريق القسم المكلف اللي هو ممارسة اللياقة. Ya podemos decir que tenemos programas nacionales claras para todo el materno infantil, tiene su programa, PISIS, Programa Nacional de Niño también, y vacunación. Y tenemos una estructura completa a nivel, en cada punto tenemos gente para recibir y tratar cualquier ciudadano que llega o vecino. Más de eso se complementan con la ayuda de toda la gente que viene de fuera, más toda sociedad española, el que manda una cajita, el que viene del avión trae una otra caja, el que viene de la caravana trae otra cosa más, y el niño trae más, y los argelinos y los cubanos se mantienen con nosotros desde 67 hasta hoy, médicos permanentes con nosotros día y noche. Los únicos que se mantienen con nosotros todo el tiempo son los cubanos. Y en eso elegimos realmente nuestra filosofía de salud es estilo cubano porque es social, es decir, trabaja a base de decir a la sociedad. Es público. Público, para decirlo bien. Se sabe que el gobierno de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, vive gracias a las ayudas humanitarias. O sea, no tiene presupuesto para gestionar los diferentes programas. Depende de las ayudas, la cantidad de medicamentos, la cantidad de equipamientos, programas de comisiones, atender a los enfermos, etcétera, etcétera. لا رسم يا أخي أنا قلت تطهرك عنه وبالتالي نواصل وياكم أخبار الرياضة. نبدأ بنتائج الليغا الإسبانية لنهاية هذا الشهر. الكلاسيكو البارسا 2 والريال مدريد 1، تنريفة 2 وأوساسونا 1، ديبورتيفو 0 وإسبانيول 0. La cooperación en los campamentos, en primer lugar, digamos, es bilateral, en la que en acuerdo bilateral con la población saharaui, en primer lugar, que es la principal socia de la cooperación, las autoridades saharauis acuerdan, digamos, la forma de cómo hacer la cooperación. O sea que, en realidad, digamos que en el término que utilizaba de ser socios en llevar cooperación y ayuda humanitaria aquí a los campamentos, nos lleva, digamos, a definir conjuntamente qué es lo que vamos a hacer. En el caso de los refugiados saharauis, la mayor parte de los proyectos que se han financiado desde la agencia estaban vinculados al componente de salud, ya sea porque directamente mejoraban las infraestructuras o mejoraban el acceso a la salud de la población, o bien indirectamente porque los proyectos tenían componentes de agua y saneamiento que facilitaban el acceso al agua potable, o bien porque a través de distribuciones alimentarias se mejora el estado de salud nutricional de la población.
Sin la ayuda humanitaria, los saharauis no podrían sobrevivir en estas condiciones. Es necesaria la ayuda de las organizaciones humanitarias a través de su presencia, pero también de los países donantes a través de sus fondos y también de las sociedades en general a través de su solidaridad. Sin ello, los saharauis no podrían sobrevivir en este desierto. Las necesidades no alimentarias han sido valoradas por el Alto Comisariado de Refugiados en 40 millones de euros, de los cuales solo tiene 7 millones de euros. Luego, el problema será seguramente cómo encontrar financiación para los 33 millones de euros restantes, de los que la ACNUR no tiene absolutamente ni un céntimo. Sobre las necesidades alimentarias, el Programa Mundial de Alimentación acaba de hacer un llamamiento a la comunidad internacional diciéndoles que a partir del 1 de julio, si no se llenan las arcas, no habrá absolutamente nada que distribuir para los saharauis. Luego es una situación extremadamente difícil y delicada porque eso tendrá consecuencias muy graves. Si una población frustrada desde el punto de vista político se le suma una amenaza de hambruna, imagínese usted la reacción que esa población podría tener. Luego yo creo que no está en el interés de la ONU, ni del PAM, ni de la ACNUR, que los saharauis pasen hambre o que los saharauis sigan esperando esa hipotética solución. Yo creo que un acompañamiento político y humanitario se impone para evitar lo peor. Pues imagínese usted esa señora con 5 o 6 críos en su jaima, dependiendo totalmente de lo que le va a aportar el PAM, ¿qué va a hacer el 1 de julio? Muy serio. Diariamente podrán ustedes escuchar la voz del Sahara Libre a partir de las 21 horas, hora de Greenwich, en las frecuencias de 575 kHz correspondientes a 1195 metros. Militares españoles, el pueblo saharaui utiliza su voz, llama a vuestra conciencia, a vuestros sentimientos y a vuestra dignidad. Nosotros no somos responsables de esta sucia guerra. Nosotros, ni el pueblo marroquí, ni el pueblo español. Ningún pueblo es amante de la guerra. Nosotros estamos obligados a defendernos de una vil agresión colonialista y imperialista contra nuestro pueblo. El pueblo saharaui desea vivir en paz y en armonía con el pueblo español, con el pueblo marroquí, con todos los pueblos del mundo. Aquí el gobierno español y los mandos de vuestro ejército, que les han entregado cobardemente un país que no les pertenecía al invasor Hassan. Nosotros sabemos que la mayoría del pueblo español, y entre ellos la mayoría de soldados y muchos oficiales del ejército español, se sienten avergonzados por esta acción de gobierno de la jerarquía militar española, los soldados españoles, oficiales españoles. Nosotros os decimos, basta con la guerra, basta con la opresión y la miseria, basta con la explotación. Los responsables de esta guerra son los mandos de vuestro ejército, el gobierno español y la monarquía a la única. ¿Es que acaso no han consultado para hacer la guerra o para vender nuestro país? No. En España hay dos posturas. Está la postura de los pueblos de España, que nosotros agradecemos y valoramos altamente, y que ha sido siempre una postura de apoyo al pueblo saharaui, ha sido un acompañamiento permanente. Y hay la postura del gobierno, independientemente de quién esté en la Moncloa, por desgracia, que no varía y que responde siempre a los chantajes de Marruecos. Marruecos tiene 3 elementos permanentes con los que puede chantajear a España: la inmigración ilegal, Ceuta y Melilla, y los acuerdos de pesca, más el tráfico de droga.
Cada vez que el gobierno o los gobiernos de España pretenden hacer una toma de posición o hacer una declaración, digamos, de apoyo al pueblo saharaui, tienes a los inmigrantes saltando las vallas en Melilla, tienes a los diferentes ministros marroquíes declarando que Ceuta y Melilla son territorio ocupado, tienes la violación de los acuerdos de pesca a través del ataque a los buques españoles. Siempre ha sido así. Nosotros pensamos que España tiene el poder de decir basta ya. Los intereses de las grandes potencias son las que obligan a que se tome una posición u otra. Las grandes potencias saben perfectamente que a nivel de la región los intereses no están garantizados en un país monárquico, con un régimen feudal, donde no existe democracia, donde no existe respeto de los derechos humanos. Todo eso es contrario a la ética y a la moral occidental, europea, americana. Luego los intereses están y deben estar y serán garantizados donde hay democracia, donde hay igualdad de género, donde hay respeto a los derechos humanos. Esas son las garantías que nosotros ofrecemos en un Sáhara occidental independiente y soberano. جايين ربط او جدار ذو العار المغربي باين عندهم مظاهره تحت اطار الحمله الدوليه لمناهضه جدار ذو العار المغربي. Es un muro de 2.700 kilómetros construido por las fuerzas marroquíes que divide el Sáhara Occidental de norte a sur, que está protegido por 7 millones de minas antipersonales, que está protegido por unas alambradas y unos radars de detección de personas y de vehículos. Es el más largo del mundo. Incluso se nos ha dicho que es visible desde la luna, desde el espacio. Y nosotros le llamamos el muro de la vergüenza, porque es una vergüenza que un ejército marroquí de 160.000 soldados, con todo el apoyo logístico europeo y americano, construya un muro de esas magnitudes para esconderse detrás, teniendo miedo de los combatientes del Frente Polisario. ¿Ha visto alguna vez los territorios ocupados? No se me permite. No se me permite. Y tengo mi familia en los territorios ocupados. Y si yo voy ahí, iré a prisión directamente. Tanto yo como muchos otros. Luego nosotros observamos nuestro país desde la lejanía, desde el exilio. La primera generación está muerta aquí en los campamentos. Mi madre, que falleció hace un mes, lo que desea y lo que quería siempre y pide cuando preguera, pide cuando está caminando, que solo regresar
a su tierra, que cuando venga la muerte muere en su patria, en su tierra. Pero eso no ha pasado a mi mamá. Hace un mes que está muerta. Y eso no es el deseo solo de mi mamá, sino el deseo de todos los ancianos saharauis realmente, que realmente más de la mitad de ellos están muertos aquí arriba de en los campamentos. ايوه طاري عندكم الاخبار؟ كون خير وعافيه الحمد لله. ايه ان شاء الله. ما طاري بس الحمد لله. ايه اولي ذي الاذاعات ايش قايل؟ لا في انتظار الاستقلال ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الى عاد مولانا اللي يهون فيه. اللهم امين، الله يهون فيه ان شاء الله. عاد لنا ياسر نتحرى هنا تياه كان نجبر الاستقلال والاستقلال ما تدخل. ايه ولا نرجعوا نخلق ان شاء الله. ان شاء الله اللهم امين يا رب. هذا من مأساة الحماده. وقلة الشي. والحمان والعجاج وقلة التغذية. وياسر غير ذا. إيه هذا الحق ويوفوا. خالقنا لا ما ضربي، لا يخلق الحل والله يبتو خلق الحرب وتو. يا غير بعد لا ما عند التسعين الحين. من ساعة اللي عندنا في هذه الأرض متنافية مع ذيك اللي هذا كامل مع سوء التغذية. مع سوء التغذية الناس كانت تجبر اللبن واللحم وكانت تصحاح والماء البارد الماء اللي ما يورث الحجار اللي كلولا هنا تياه. هذا الماء اللي هون دائما فيه الحجار. تاك اسمع وانطلقنا عن مساينا كاملين، انطلقنا عن الديار وانطلقنا عن الخيار وانطلقنا عن الدبس مطروح وجينا هون عرايه ولانا مطلعين. انت ذاك بيسمع ولا عندنا ما هو مولانا. انت ذاك بيسمع من والنار تقضي فولنا وفي عقابنا ولهم دفيات هو في الركب واللباس ما هو خالي. بس من عام جيتوا هون؟ جينا هون 76 اللي جاء على راسها واللي جاء في شهر 1 واللي جاء في شهر 2 واللي جاء في شهر 4 من 76. الناس عايده جات متفاوته. جات متفاوته من الطاوله. ذاك يسمع ذاك اللي تلاحق منها يكون مدريقه راهو يعرف العالم اللي خلق له شو اساوي. ايش عدلوا له؟ خبطوه بالطياير العائلات ماتوا العلايات فم وماتوا الشيب وماتوا الترك وفرقوهم. Cuando yo salí de 13 años, he escuchado al rey Hassan II diciendo que esa lucha con el pueblo saharaui son 7 días. Y ahora 40 años. Ya somos un Estado reconocido 87 países. La guerra, él es el que llamó a la ONU para intervenir. Que para la guerra queremos hacer cualquier cosa. Después, cuando llegamos al referéndum, dice que no puede ser historia de referéndum. Vamos a negociaciones directas. Cuando lleguemos a negociaciones directas, no queremos negociaciones directas ahora también. ¿Qué quiere? Los saharauis siguen manteniendo y respetan el mundo y respetamos a los marroquíes. La sociedad marroquí puede estar sufriendo más que nosotros. Es decir, nosotros estamos con el mundo, lo único que queremos es nuestra tierra. Y convencido, yo no puedo vivir en otro lugar. No puedo seguir inmigrante toda mi vida, pero puede decirme que murió aquí por la causa de su tierra, eso sí. Otra cosa, no cambia nunca. Los saharauis están vencidos ya. Vencieron marroquí en todo. En 75, creo que el segundo ejército de África está con él los franceses, los americanos, los mauritanos y todos los árabes menos Argelia le dan dinero o petróleo o armamento. Y nosotros no tenemos ningún médico, ni técnico, ni alguien que sabe de cualquier cosa. Y somos 200 personas, no más. Aquellos beduinos llevan 40 años aquí. Tienen un ejército preparado. Ejército de enseñanza, ejército de médico, ejército en cualquier tema que tú quieras buscar. Los jóvenes de ahora quieren volver a la guerra, mantener este estatus. Nosotros no estamos aquí para estar eternamente en la Ahmada. Eso
para que quede bien clarito. Nosotros en el mundo no representamos nada, somos un micropueblo. No representamos absolutamente nada para los grandes intereses internacionales. Las coacciones son mucho más grandes de lo que se puede imaginar. Y nos obligan a no volver a la guerra. Nos obligan. Entonces, claro, uno se entera y se decepciona, se desilusiona con el Polisario. Y las grandes potencias son los que realmente queramos o no queramos, son los que imponen sus leyes. Y no podemos salir. Y una vez que entras en el engranaje de las Naciones Unidas, pues no sales porque tú quieres. Entonces, tomar una decisión de eso realmente supone un montón de perjuicios que el Polisario ha ido ganando todo este tiempo, sobre todo después del alto fuego. Ha ganado un montón de consideraciones y un montón de respeto que no quiere perder de la noche a la mañana. Y los jóvenes esto no lo entienden y no lo quieren, no lo ven así. Y empiezan a culpar pues, la dirección política, a la gente mayor, que ya no quiere ni siquiera luchar por la independencia. Yo creo que la comunidad internacional tiene que buscar una salida para el conflicto del Sáhara. Si no, yo creo que vamos a tener muchos problemas en la zona, especialmente ahora con el terrorismo que nos ha rodeando de todas las partes. الصحراويين ما يقد حد يشكل، لا يقد حد يقول عنهم ما يقدوا يعدلوا دولة، يقدوا بعد يعدلوا دولة، وقدوا يعدلوا على ظهر الحمادة واش قال على عرضهم إلى عهد المستقلة. وهذا بإذن الله إذا رجعنا الأرض نعود أكثر ماشيين مخبر جاهز، ماشيين بأطر، ما نحتاجوا مثلا عندنا نبداو نكونوا ولا نبداو نديروا فكرة من جديد وتعطينا 10 عمان ولا تعطينا أكثر من ذاك باش لا الفكرة باش تجسد. نحن الفكرة أصلا المخبر عندنا قايم، لا لينا ننقلوا مخبر من أرض لأرض، لأنه الحمد لله هذا من المكاسب نحن اللي قدرنا نحققوا داخل اللجوء. معناها عندنا مع الناس اللي رجعت تدرك الحمد لله تقريبا شباب صحراوي كامل بشهادات وشهادات عليا، حتى فيهم دكتوراه فيهم ماجستير. أكيد نحن جاهزين، بالعكس أنا قايلة عنا منين نستقلوا له نردوها دولة تقريبا تنافس شمال أفريقيا كامل. Ya basta de los analgésicos. Lo que queremos nosotros es el antibiótico. Me refiero a los analgésicos que son esas ayudas humanitarias que te dan comida, a veces poco, a veces mucho y generalmente poco. Ya basta de los analgésicos. Eso no funciona. Lo que queremos nosotros es el antibiótico, porque el antibiótico mata el virus actualmente. Y lo que queremos es regresar a nuestra tierra y ese es el antibiótico. Como monitor me voy siempre en el verano con los niños a Italia. Una vez el niño, porque se va la primera vez, vio una piscina y me hizo la pregunta, Mulay, este es el mar, porque él no conoce el mar. Y eso es realmente a mí me dio lágrimas, me salen las lágrimas porque un niño que no conoce el mar por culpa del colonialismo, por culpa de estar 40 años aquí en los campamentos, eso realmente es muy difícil. Nuestros niños no conocen el mar, no conocen los juguetes que tienen los otros niños y realmente no son felices totalmente porque le falta la independencia. Hay más de 100 resoluciones de Naciones Unidas que apoyan el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Y es curioso porque hay lugares, conflictos que han sido resueltos donde no existe ni una sola resolución de Naciones Unidas
apoyando el derecho de la autodeterminación. Y sin embargo, Occidente se ha volcado. Estoy seguro de que esta situación tiene que terminar. Yo creo que es en el interés de todos, tanto de Naciones Unidas como de España, de Francia y de otros países, que este problema se resuelva, porque no creo que el resurgimiento de las hostilidades, que el retorno a la guerra, que la creación de un nuevo foco de tensión en esta región, ya de por sí muy volátil, teniendo en cuenta lo que está pasando en Níger, en el sur de Libia, en el norte de Mali y en otras partes, no creo que lo más que interesa es el resurgimiento de un conflicto más. Estamos en una lucha justa y digna de un pueblo digno, pero nadie parece que nos está haciendo caso. Basta ya de estar así. Ahora mismo yo me siento con una rabia enorme. Que fuera del juego económico y político mundial, porque la riqueza del Sáhara Occidental es nuestra. Ni es de Marruecos, ni es de los países interesados, ni es de nadie. Es nuestra. يا اللي باقي ينضم المقاربة مرحبا وسهلا، يا اللي باقي الاستقلال مرحبا وسهلا، يا اللي باقي الاستقلال الذاتي مرحبا وسهلا. يا غير خلوا نحن الشعب الصحراوي نقرروا، ذا اللي باقي نحن خلونا الديمقراطية. Ahora mismo hay presos saharauis en los territorios ocupados. Hemos mostrado al mundo de todas las formas más civilizadas de cómo describir pedir a nuestro derecho a las Naciones Unidas, a las organizaciones mundiales. Todos sentimos la misma rabia. Rabia, ¿por qué? Porque hemos sufrido. Rabia porque estamos en un clima muy difícil. Rabia porque nos han arrebatado de todo. Rabia porque estamos esperando a las Naciones Unidas y no vemos ningún logro. Ni vemos que están haciendo nada por nosotros. No estamos muertos para que elijan por nosotros o que hablen. No, queremos nosotros elegir. O esto, o esto. Queremos nosotros hacer el mundo entender de que somos gente que gritamos desde el fondo hasta afuera por nuestra paz. Queremos nuestra libertad. No queremos que nos tengan aquí y que nos estén dando siempre, trayéndonos ayuda o proyectos o no sé. No. Eso ya basta, que fane de eso. Y esta rabia puede explotar en cualquier momento. Y si explota, no tenemos marcha atrás. Que fane de robarlo, ya basta. Basta de robarnos nuestra libertad, basta de robarnos nuestra tierra, nuestra riqueza. Basta de obligarnos a vivir lo que no queremos, que fane de que sigamos otros años más. Dejarnos, queremos volver. كفانا por favor. وانا اذا طلبت اليوم وطلبت الصبح غير الى انت وانا طالب كفانا من العيش بالمساعدات. Kafana es la última palabra porque son 40 años de exilio, de refugio, de violación de derechos humanos. Ya basta, creo que ya basta. Es suficiente ya. Basta ya de que sufre el saharaui. Basta ya de que se muera el saharaui. Basta ya de torturar a los saharauis en los territorios ocupados. Yo cada día me muero más. Cada día me muero. Me muero por dentro. De la ansiedad, de las ganas de volver, de las ganas de que salga de aquí. No hay ningún niño aquí en el desierto que no viajó 4 veces a Europa. Hay muchos niños de África que nunca viajaron. Y no hay ningún niño que no tiene una silla donde estudia hasta que termine su carrera. Eso es la política social de ese pueblo. Es una política real. Tiene su base. Ya lo estamos diciendo todo. Es decir, que tenemos muchos médicos y muchos profesionales gracias a esa política. Todo el mundo come diariamente en su casa. Solo está en mi casa. Yo no creía que voy a tener una casa así.
Y ahora los tengo. Tengo hijos también aquí en el desierto. Toma más agua que nunca lo toma nadie. Estamos iguales. Somos conscientes, pero no hay otra salida. Lo tomamos en su momento, pero ahora estamos tomando algo más seguible. Y realmente somos una sociedad sana y lo que buscamos está claro a todo el mundo. Y especialmente la sociedad española lo conocen mejor que nadie. ¿Cogemos nuestra independencia o quedamos en ese desierto? Mejor. No tenemos otro lugar. Ser independientes o víctimas de un genocidio. La historia hablará de que un pueblo ha sucumbido a aquel Ahmad. Pero claudicar nunca. Basta realmente.